país, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan, qué bueno que me acompañan. El tema central de la noticia del día es el caso Senasa. De eso se habla por todo el país, una situación bastante compleja, bastante difícil. Navidad, con una extensión de los horarios para el expendio y consumo en lugares públicos de bebidas alcohólicas, habrá ahora una polémica porque dejaron a los colmadones fuera. Vaya usted a ver, vaya usted a ver, vaya usted a ver. El Nobel de la Paz a María Corina Machado, recibido por su hija, de nombre, ¿cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama la chica? Ana María Machado. Ana Corina Sosa. Ana Corina Sosa Machado. Acto por todo lo alto, visto por todo el mundo y con bastante trascendencia. Mientras tanto, en Venezuela las tensiones están en su más alto nivel y hay gente que dice que el desenlace va a ser pronto luego de la declaración de Donald Trump de que a Maduro le queda poco tiempo. A Maduro le queda poco tiempo. Ya usted sabe, señores. Miren, este martes una fibra óptica de Claro, de la compañía Claro, colapsó. Tuvo una avería, colapsó y había unas intermitencias. El sistema de internet, de telefonía móvil, sufrió serios trastornos entre las 12 del día y las 4 de la tarde. En una época donde hay muchas operaciones bancarias, comerciales, paso de Verifone y todo esto, hubo problemas. Pero esto nos muestra, y es un accidente, podríamos decir, pero esto nos muestra la fragilidad del sistema y que nos pone a resguardo porque ya el mundo cada vez es más tecnológico, cada vez más se depende de estos aparaticos, se depende de lo que usted está viendo, la forma como usted está viendo este programa, la comunicación, los sistemas de tecnología que nos permiten tener un acceso casi infinito ya en el mundo. Hubo serios problemas en horas de actividad laborable plena, de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Se solucionó, la empresa dio su explicación, pero nos mueve a pensar que hay que tener quizás respaldos equipos de emergencia, un 911 y bomberos para apagar rápidamente, conjurar situaciones de esta naturaleza, porque ya la tecnología es todo, señores, es todo, así como usted lo oye. Pareciera sencillo, pero no lo es. Realmente es muy complejo. Hablando de esto, uno tiene que buscar y tomar esto en cuenta, porque si no tiene estos elementos en la mano, difícilmente uno pueda rápidamente poder resolver, como en el caso que está un poco lenta el internet aquí en el estudio, entonces
lo busco por mi teléfono para darle unos detalles de esto. Señores, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos replicó en Santiago, en el entorno del monumento de Santiago, lo que hizo y que nosotros comentamos los otros días aquí como una acción trascendente e importante en el bien común en los demás. Y es habilitando los pasos para personas discapacitadas. Lo hicieron ahí en la Máximo Gómez con 27 de febrero. Una suerte como de corredor con cebras y de personas que te ayudan y todo esto para evitar accidentes y agilizar y darle facilidades a personas discapacitadas de su movilidad en el entorno de la ciudad. Y esto lo llevaron ahora a Santiago, en el área del monumento. Santiago está tan congestionado y tan complejo y tan difícil como está la capital, señores. Allá ya no hay horas pico, ese centro de Santiago es duro, como el centro y como lo que se llama Polígono Central y la capital casi completa y el Gran Santo Domingo, en gran parte. Pero acciones como esta ayudan. Y en otra nota que es interesante, es los premios que ha recibido la certificación del Great Place Work que ha recibido el Banco Popular Dominicano, que lo acredita como con un 90% de alto nivel de satisfacción y orgullo de sus colaboradores. Su fuerza laboral se refleja con un 93% como uno de las empresas donde hay mayor satisfacción en trabajar y pertenecer a ella. Un logro importante porque nosotros debemos ver cómo en el movimiento de desarrollo de la empresa, de la industria, del país, de la economía en sentido general, sus principales líderes organizativos, empresariales, van ampliando los pasos y haciéndose cada vez más fuertes, cada vez más integrados a lo que es la demanda del público a que sirven. Y eso es lo que ha ganado en esta ocasión el Banco Popular. Enhorabuena, enhorabuena. Entonces, nosotros, los periodistas, andamos a la cacería, diría yo, de los problemas, de las situaciones que ocurren, de las cosas malas, por así decirlo. Pero hay cosas buenas e importantes que no debemos ser mezquinos y debemos también compartirlas con ustedes, como hemos hecho con estos dos temas en esta ocasión. Temas que vamos a desarrollar después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, este tema de SENASA, según van saliendo los informes tomados de el expediente de presentación de medidas de coerción, un expediente que tiene 537 páginas, pospuesto para ser conocido el jueves
después que se presentó inicialmente el martes ante un juez de ejecución de la pena, es un tema bochornoso, complejo, difícil, de uno no salir del asombro de cómo se puede, según lo que dice este expediente, construir, constituir, conformar una estructura mafiosa, delincuencial, para robarse los dineros del Estado. Se habla de más de 15.000 millones de pesos inicialmente que han sido esquilmados de los fondos públicos. Durante varios años. De un entramado que hasta ahora están encartados 10 personas, pero si usted se pone a ver todo este entramado, eso no podían hacerlo 10 personas. Esto es una red más vasta, con tentáculos que además se subdividen en otros tentáculos. Dicen los fiscales, que es el caso de corrupción más grave registrado en República Dominicana. Con un componente más complejo, que es el relativo a que se trata de fondos destinados a la salud, a la principal ARS, Administradora de Riesgos de Salud, del país, 7.4 millones de afiliados, que constituye, desde que está en operación, hace ya varios años, pero al final, una tabla de salvación para la gente tener un dejo de tranquilidad, de garantías de que cuando tiene un problema de salud tiene con qué enfrentarlo económicamente, pero además de eso, de que viene a solucionar un gran problema, en cierto modo, que es los costos de la medicina en República Dominicana, incluyendo análisis, incluyendo imágenes, cada todo es imágenes, estudios, cada todo son estudios, medicinas, consultas, hasta intervenciones quirúrgicas, para citar algunos. O sea, el sistema de salud con SENASA amortiguó un poco las deficiencias de siempre que ha tenido el sistema. Vuelvo y digo, le daba un sentido de tranquilidad a la gente, a las familias, frente a lo que es el costo de la medicina, el costo de la salud. Entonces, por eso este acto de corrupción denunciado, este entramado, tiene una dimensión quizás mayor que otros, robos de fondos públicos de todas maneras, pero tiene una mayor dimensión, porque incide en los recursos dirigidos a las clases más necesitadas principalmente, que son los que tienen acceso a este sistema de salud que provee el Estado, que provee el gobierno central. La verdad que uno se pone a ver, leer el expediente, leer las informaciones que salen sobre esto. Sabrá Dios cuántas cosas más van a salir. Y uno ve cómo hay mentes diabólicas
que se estructuran para lo ilegal, para desplegar acciones contra la mayoría de la sociedad, contra la generalidad de la gente. No le importa su estatus, ni el bien ni el mal que hace. En esto ya hemos visto aristas del tema, de cómo mucha gente ha comenzado a hacer negociaciones internas para revelar cómo se producía todo esto, quiénes más podrían estar implicados, cómo se estructuró y se manejó todo esto, con situaciones que, de salir a flote posteriormente, pudieran todavía dejarnos boquiabiertos. Pudieran dejarnos boquiabiertos. Terrible esto que está pasando. Hemos asistido a muchos temas sobre esta situación de actos de corrupción que hemos visto en los tribunales, en los papeles. Y qué penoso ver gente pública, gente conocida, gente de renombre, empresarios, médicos, economistas, profesionales de alto calibre, con un casco y un chaleco antibalas, paseados por los pasillos del Palacio de Justicia, en una situación, en una imagen, en un escenario bochornoso. Bochornoso. Como bochornoso es lo que uno ha estado viendo de cómo se ha ido reconstruyendo el episodio de la muerte de la niña Estefano. Se llama la chica del caso de Santiago. El nombre completo de ella es Estéfora Ann Marcier. Estéfora Ann Marcier. Y es de origen haitiano, pero es una vida. Y cuando uno ha visto cómo se ha reconstruido el episodio en que la niña resultó muerta hace 3 semanas, ahogada en una piscina, durante una actividad del colegio a que pertenecía, y cómo esto se ha ido tratando de esconder, de desvirtuar, de desviar, de hacer, de tonar. Es penoso, pero además de eso, nos revuelve el ver la consideración y el respeto que se tiene a la vida. Es una vida. Una niña de 11 años. Es una vida. En una situación en que están involucrados jóvenes compañeros de ellas. No quiero decir responsables, culpables, sino del entorno de lo que pasó allí. De profesoras, de empleados del colegio, que a decir es un colegio de familias, de niños de familias de clase media, media alta, de la sociedad de Santiago. Pero esto nos deja muchas lecciones y nos deja enseñanzas de cómo debemos tener más visión de protección de nuestros hijos, de cómo las autoridades tienen que tener más incidencia en situaciones de esta naturaleza. 86 niños con 3 personas solamente mayores para cuidarlos, para tutearlos, para velar por ellos. Una locura, algo imposible. 4 damas han sido encartadas con el cargo de homicidio involuntario,
como responsables de lo que pasó con la vida de esta niña, Anne Marcier, Estéfora Anne Marcier, en una situación que ha consternado Santiago y gran parte del país. Que se haga justicia, todo eso es posible, pero no, nada va a retornar la vida de esa niña. En medio de la desgracia, tratar de sacar las experiencias para que situaciones como esas, ojalá que no vuelvan a repetirse, nunca, jamás. Es lo menos que podemos abogar en este momento. Las autoridades encabezadas por el Ministerio de Interior y Policía han resolutado abrir el comercio, expendio y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos más allá del tiempo establecido, las 12 de la noche en la semana hasta la 1 de la mañana los fines de semana. Ahora se extendió hasta las 3 de la mañana de domingo a jueves y viernes y sábado hasta las 4 de la madrugada. Y el día 24, el amanecer del día 24 y del día 31 sin límite. Yo me pregunto, disminuye en diciembre, en la época de Navidad, el peligro que representa o por el cual se mantiene, las situaciones por las cuales se mantiene un horario hasta la medianoche en tiempos regulares. ¿Se disminuye en la época de Navidad? Yo no creo. Si lo que estamos tratando es de preservar la integridad y la seguridad, principalmente de nuestros jóvenes, de la gente, de nuestros jóvenes, que son los que principalmente salen a discotecas y a tomar tragos después, se preparan para salir a las 11 de la noche. ¿Se disminuye en diciembre? Si eso ocurre en cualquier día de la semana, de cualquier mes del año, no ocurre en diciembre. Eso es por un lado. Por otro lado, restringir que nuestros jóvenes, que la gente pueda ir a la hora que le dé la gana a un sitio público y que dentro de las normas de respeto, de bulla, de masificación de gente y todo esto, haya un control. Restringirlo es una violación a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión, por así decirlo. O sea, es una disyuntiva. Yo creo que en esto lo que debe hacerse, pienso como padre, como ciudadano, es que realmente no haya una restricción, pero sí que haya un estado de control en el sentido de garantías del orden público, del respeto a las normas, de los entornos, porque eso es lo que falta. No es dejar todo el mundo al libre albedrío. Pero la medida con todo y esto que se ha dictado ahora ha provocado un problema, porque fuera de la medida, sin la aplicación de la medida dejaron los colmadones, y los colmadones dicen ¿por qué? ¿Y por qué dejan la discoteca? A mí no me dejan vender mi cerveza hasta las 4 de la mañana. Los colmados tienen que cerrar su hora. Y otros tipos de expendios de públicos, de bebidas, de comidas, de eso también tienen que cerrar. Entonces ahora eso están con pintura de guerra.
nos están discriminando, ¿por qué aquellos sí, nosotros no? Palos y bogas y palos y no bogas. Pero yo creo, a final de cuentas, yo entiendo la medida de las autoridades, pero también entiendo que debe haber un pacto social de que los responsables de esos centros también sean responsables de lo que allí ocurre y eso no sea el libre albedrío. Número uno. Y número dos, de que haya una vigilancia o dotaciones de seguridad para evitar que estos sean centros de conflictos internos y externos. Centros de situaciones que enojen a los vecindarios y a las otras gentes de los entornos. Que no bloqueen el tránsito. Que no salgan después tirando tiros para arriba, peleándose a machete o a cuchilladas o a balazos. Ese es el tema. ¿Que es complejo? Sí, pero tenemos que, si tenemos medidas y las levantamos, tenemos que pensar, bueno, que en Navidad la gente lo que quiere es salir y eso en cierto modo es un desahogo de la gente. Bueno, pero puede ser un desahogo y pueden salir y divertirse, pero con ciertos controles. Básicamente relacionado al respeto a los demás. Así debe ser. Entiendo yo. Así debe ser. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la dedico a hacer un enfoque, un análisis sobre el caso Senasa, pero no en cuanto a relativo a puntos específicos de en qué se constituyó este acto de corrupción. Lo dedico más bien a interpretar lo que yo creo, que dentro de la situación provocada hay dos elementos importantes que quedan subyacentes en lo que ha pasado. Primero, con las declaraciones del presidente Luis Abinader, da una advertencia de que su gobierno mantiene todo el nivel su decisión, y él personalmente, de apartar de la administración pública, someterlo a la justicia y hacer que paguen sus culpas a todo el que meta la mano, a todo el que esté involucrado en corrupción, y que de eso no debe haber impunidad. Porque el gobierno se ha involucrado y se ha constituido en parte civil para resarcir los dineros robados de parte de los acusados una vez resultaran culpables o se determinen culpables. Esa es una de esas aristas. La segunda arista es que el gobierno, el propio presidente, ha sido muy cauto en el manejo y envió un expediente de las investigaciones que hizo el gobierno de un departamento del gobierno, como es Senasa, a la justicia para que la justicia proceda. Y la justicia ha hecho su investigación, ha producido un expediente y lo ha puesto en manos de los jueces, que son los terceros imparciales en la aplicación de justicia en República Dominicana. O sea, una posición en que el Poder Ejecutivo, el presidente del gobierno, se pone a distancia de la acción de la justicia. Nosotros cumplimos y sometimos. Y lo vamos a constituir en parte civil para resarcir los dineros del Estado en manos de quienes se han declarado culpables y que se robaron esos dineros. Se les compruebe. Pero no estamos influyendo en meternos en la justicia. Lo que está indicando es esa separación de poderes de que se ha hablado en otras ocasiones. Sobre este tema planteo mi enfoque, mi columna del Listín Diario, que comparto con ustedes a continuación. Cuando el 29 de noviembre de 2020, fiscales y policías iniciaron los allanamientos que dieron paso a decenas de arrestos y la apertura de casos judiciales por corrupción registrada en el gobierno anterior, la sociedad aplaudió, mientras la oposición, en especial el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, acusó al gobierno
de abrir una cacería de brujas en su contra. El pasado fin de semana se registraron arrestos, allanamientos y la puesta en escena judicial de un gran escándalo en el Servicio Nacional de Salud, SENASA, lo que fortalece y reivindica la política anticorrupción y de cero impunidad esbozada por el presidente Luis Abinader desde el inicio mismo de su gestión de gobierno, hace poco más de 5 años. Con esta acción directa, respetando la libertad de acción del Ministerio Público, el presidente Abinader cumple su advertencia de que no hay vacas sagradas y de que no le tiemble el pulso para llevar ante la justicia a cualquiera de sus colaboradores que se involucren en estafas y o desfalcos de los dineros del erario, lo que desmonta la campaña opositora de que la denuncia y judicialización de los casos de corrupción son una vendetta dirigida solo contra los que detentaron el poder en el pasado inmediato. El presidente Abinader está sumamente molesto con el caso de corrupción que ha estallado en una entidad tan sensible dentro de los programas de asistencia del gobierno como es SENASA, han comentado cercanos al jefe del Estado. Y dicen, asimismo, que el presidente está muy decepcionado por el involucramiento en el caso que se ha hecho del doctor Santiago Jacín, destituido de SENASA por Abinader en agosto de 2024, dado el grado de la relación que desarrollaron antes de asumir el gobierno y durante los primeros 5 años del actual régimen. Por ello, y por encima de cualquier eventual costo político, Abinader manda el claro mensaje de que no le tiemble el pulso para apartar del gobierno, de su entorno y proceder en justicia contra cualquiera que se meta en rojo en el manejo de las arcas públicas. Esta posición tajante le han ganado amplio apoyo en la lucha contra el cáncer de la corrupción, como consignan declaraciones públicas de empresarios, entidades de la sociedad civil, grupos profesionales y de gran parte de los medios de comunicación, analistas y comentaristas, lo que contrarresta algunas críticas de sectores políticos de la oposición y de abogados que hacen su trabajo como defensores de algunos imputados. El caso habría comenzado a ser investigado desde noviembre de 2024 y al ser puesto ahora en manos de la justicia, queda clara la decisión de que se procura vencer la impunidad en los casos de corrupción, sin violentar la libertad de acción del Ministerio Público, una convicción que repite el presidente Abinader con la frase de que en su gobierno no hay vacas sagradas y que no le tiemble el pulso para actuar contra cualquiera de sus colaboradores que se robe el dinero del erario. He ordenado que SENASA se constituya en acción civil. He ordenado que SENASA se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso de que en este gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad, dijo el presidente Abinader para ratificar la demanda del Estado de que los responsables del entramado mafioso denunciado en la ARS del gobierno sean castigados en justicia y que se devuelva lo sustraído. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan para pasar a revista de los temas de la economía nacional e internacional. El Banco Central ha emitido ya en su comunicado de principios de cada mes los resultados de los movimientos de la economía en el mes anterior y ya ha hablado de la inflación. Uno de los ejes centrales, la inflación, crecimiento, tasa de cambio, o sea, hay unos ítems, por así decirlo, que son los que la gente le presta mayor importancia y que conforman el todo, por así decirlo. Que los plátanos subieron y son uno de los factores importantes de la inflación. Yo no voy a dar detalles de eso porque no me lo sé, sino lo que yo leí, pero las intríngulis la tiene como cada semana don Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Ruti. Efectivamente, el Banco Central reveló la inflación correspondiente al mes número 11, ya, noviembre. Sí, ya, al echarse la paloma, como se dice. Exacto. Y es alta, 0,71. Había sido el mes anterior de 0,55. Y solamente hay un mes que registró 0,71, que fue el mes de agosto también. Okay. Era de esperarse porque los efectos de la tormenta Melissa impactaron lo que son los precios, sobre todo de los productos agropecuarios, ¿no? 0,71 y el acumulado enero-noviembre ya está por encima del 4, que es la media, ¿no? 4,08. La interanual de noviembre-noviembre, 4,8. O sea que parecería que la inflación va a terminar entre, digamos, para mencionar un rango, entre 4,08 y 4,8. 4,5 podría ser, digo, viendo una media. Exacto, si se repitiera la de este mes, digamos que sea 0,73, terminaría justamente 4,81, que es la interanual, ¿no? O sea, es muy difícil que ahora en el mes de diciembre se consiga por lo menos que el nivel de precio se reduzca. No, es muy difícil, prácticamente imposible. No. La demanda produce que haya más hacia el alza que hacia la baja. Claro, porque hay una presión sobre la demanda como consecuencia del aumento de la masa monetaria, ¿no? Claro. Entonces, esa es la situación. Bueno, como sabemos, la media es 4, más o menos 1, el objetivo meta inflación. Todavía estaría dentro del objetivo meta inflación. Sí, que es como es más 1, menos 1, podría ser 5 el tope, 3 el mínimo. Exacto, y como destaca el Banco Central, serían 31 meses dentro del objetivo meta inflación, ¿no? El grupo que más impactó aquí fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas. 1,96, casi un 2%. Y ese grupo, el comportamiento del grupo de alimentos y bebidas explica el 71,5% del resultado del índice de precio al consumidor. De todo modo, ya en la recta final, casi cerrando el año, ¿no? Con la proyección que nos atrevemos a anticipar de un 4,5, 4,8, ¿no? Es satisfactorio el hecho de que el reajuste salarial que se practicó este año fue de un 20, con un 12, está por encima de la inflación. Sí. Y en el caso de que se fuese a hacer una indexación del salario para el año que viene, ya los trabajadores cuentan con un 8% que está diferido para ser aplicado, creo que ahora en el mes de enero. Del 20% de reajuste salarial que se hizo, hay un 8% que se va a aplicar en enero. O sea que... ¿Qué combinación, qué significa la combinación de la reducción del crecimiento que va a andar por 2 punto algo, el nivel de inflación de 4,5, vamos a ponerlo en el centro, de 4,5, y la tasa cambiaria en niveles alrededor de 64, un poquito más, un poquito menos? Esta combinación, ¿qué escenario, qué significa para la economía dominicana en el 25 y para el 26? Mira, el objetivo meta inflación tiene a su favor el hecho de que hace más predecible lo que podría ser, digamos, el nivel de precio de la economía y mayor control, como lo indica su nombre, sobre la inflación, o los precios, para el caso lo mismo. Pero tiene la desventaja de que el banco obliga al Banco Central a vigilar la inflación por encima de lo que podría ser crecimiento. Fíjate que ese es el dilema de la Reserva Federal,
con una inflación por encima del objetivo meta, que gira en torno al 3%, Donald Trump presionando al presidente para que reduzca la tasa de interés. En el caso nuestro, recuerda que la tasa de interés se mantuvieron alta y probablemente si se hubiese reducido la tasa de interés, se incentivaba la demanda y la inflación. Pero el problema, el efecto no deseado de esa política monetaria expansiva es la inflación. Entonces la inflación ha condicionado mucho lo que es el comportamiento de la economía, e incluso la misma depreciación del tipo de cambio, en ocasiones para determinados sectores, sobre todo los generadores de divisas, conviene dejarla que sea el mercado el que la fije. Claro. Turismo, zona franca. Sin embargo, fíjate que el Banco Central utilizó parte de su reserva y ha mantenido niveles de reserva con un alto costo de oportunidad, ¿no? Precisamente para también para apuntalar el tipo de cambio. Correcto. O sea que el objetivo meta inflación condiciona hasta cierto punto lo que podría ser el crecimiento de la economía con un efecto no deseado, que es la inflación. Pero eso, entonces, ¿tú crees que eso, con la visión que se tiene de tratar de lograr que el año que viene, que el año próximo, se conjuren algunos de estas situaciones presupuestarias, por ejemplo, que hubo ahora, de menos recursos para la inversión y de satisfacer demandas? ¿Tú crees que con estos niveles podríamos entrar en un año con una visión de continuar sin tener que llegar a la famosa reforma fiscal? La reforma fiscal yo creo que es inminente, porque la acumulación de déficit por parte del gobierno también manda señales al mercado de que no se pierde la confianza en la economía, ¿no? Además, también podría ser inflacionaria en la medida en que el gobierno decida financiar el déficit utilizando recursos locales o internos, ¿no? Sí. Pero para el año que viene se tienen expectativas de crecimiento sobre la base de que la inflación se mantenga baja y de que las tasas de interés sigan reduciéndose para estimular la demanda, incentivar la demanda, ¿no? Es sobre esa base que se espera. Si la inflación sale de control, entonces va a ser difícil que se puedan mantener tasas de interés baja, imposible, diría yo. Sí, claro. Porque si tú tienes una inflación de un 8, no puedes tener tasa de interés por debajo de lo que es la inflación. Una cosa lleva a la otra. Exacto. Entonces va a depender mucho de que se logre mantener el control sobre la inflación, de que la tasa de interés sobre todo se modifiquen, de que a la baja, ¿no? Y obviamente que el mercado también, en un entorno donde haya menos incertidumbre, ¿no?, aproveche la reducción de tasas de interés, el costo del dinero, y entonces se mejoren los niveles de inversión y lo de consumo en la economía. Una cosa va atada a la otra. Entonces. Es claro, que están atadas. Tú mencionabas esas tres variables, ¿no? Crecimiento, la inflación y el tipo de cambio. Yo creo que interrelacionadas. ¿no? Y que dominan todo lo que es el escenario de la economía. Cuando se habla de estabilidad macroeconómica, esas tres variables son las estelares. Claro que sí. La tasa de cambio se ha mantenido oscilando ahí en el 64, bajó del 64, llegó hasta el 63, incluso se hicieron operaciones hasta el 62 hace unas semanas, después que se había disparado hasta cerca del 65. Y ahora volvieron como que se alentaron y andaba por 64 y tanto. Sí, bueno, caemos otra vez, otro de los indicadores macroeconómicos, ¿no? Mira, ya casi terminando el año, la tasa de cambio de la economía, ¿no?, según la proyección en el marco macroeconómico que se hacen entre técnicos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, ¿no?, se había estimado que la tasa promedio para este año iba a ser 63.11. Sin embargo, tomando en cuenta que el año arrancó con una tasa de 61.32, el promedio en lo que va del año es 61.90, 62, digamos, ¿no?, promedio. Porque recuérdate que tuvimos a lo largo de este año también unas por debajo del 60. Sí, una baja considerable. Entonces, cuando tú sacas el promedio ponderado, ¿no?, te da
62, digamos, ¿no? Sí, pues la gente siempre toma el último cuando está haciendo las mediciones. ¿Cómo está hoy? Sí, pero una cosa es, son los extremos y otra cosa es el promedio. En todo caso, estamos hablando de una depreciación de un 4%, que fue lo que se contempló, ¿no? Se contempló un 5% en la depreciación, ¿no? Ahora, si tú tomas de punta a punta, 61.32 y 64.59, que es lo que está hoy, ¿no? Entonces, allá habría una depreciación de un 5%. O sea, una depreciación entre un 4 y un 5% para un año con tanta incertidumbre. Es lo normal. No está dentro de lo proyectado. Sí, yo te digo que siempre la gente toma lo último porque el que va a proyectar inversiones o acciones económicas siempre piensa en cómo va a estar cuando esté el desarrollo de esto, claro. y ahí viene, Claro. entonces se toma el último, no, Claro. no se hacen esas ponderaciones, Claro. que es lo lógico, lo que tú planteas. El último bautizado. Sí, sí, claro. Sí, Claro, eso, así, no, pues así funciona. Claro. Así funciona realmente. Claro, en la realidad sí. Nobel de Economía, Carlos. Sí, el último Nobel que no lo otorga la Academia es el Banco de Suecia, tengo entendido que lo entrega, o de Noruega, si mal no Banco de recuerdo. Noruega. De Noruega, pero fue creado en el 69. El primero que se lo dieron fue a Paul Samuelson, destacado economista norteamericano, de los fundadores del MIT. Ahora se lo dieron a 3 economistas. Uno norteamericano, aunque nació en Países Bajos, pero es de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos. El otro es un francés, el norteamericano Georges Mockir, el apellido, fíjate, que de los Países Bajos. Y Philippe Aguillon, del Colegio de Francia, aunque también enseña en la universidad en Londres. Y un canadiense, que en este caso es Peter Howitt. Los 3, digamos que enfocaron sus investigaciones en el crecimiento y la innovación, en la economía de la actualidad, ¿no? Sí, la innovación. Claro, claro. O sea, hay teoría, mucho antes que ellos, el caso de Solow, el caso de, bueno, en el caso específico de la destrucción creativa, ya hay un autor que se llama Joseph A. Schumpeter, del 83 al 50, fue profesor en Estados Unidos, aunque es austríaco, ¿no? Pero ya él había planteado esa teoría de la destrucción creativa. O sea, y esto lo que plantea es la necesidad de que cuando se produce el cambio, no solamente que se cree en la tecnología, sino que la gente la integre a lo que es su diario vivir. Porque no hacemos nada con crear tecnología Y avanzada. tenerla ahí como una embarcada. Sobre todo que hay una actitud frente al cambio. Tú lo viviste en los medios de comunicación, cuando tú dirigías un periódico, que los periodistas que tú tenías, que estaban acostumbrados, sí. Y ese era como el ritmo de una sala de redacción, claro. sí. Sí. El tecleo, ¿no? Sí. Ese era el sonido ambiental, por así decirlo. Algunos no asimilaron. No, Sencillamente. yo tuve periodistas que no lo asimilaron. No. Hubo que buscar alguna alternativa. Sin embargo, las ventajas eran obvias. Es imposible competir hoy en día sin la integración de tecnología. Lógico. Entonces, esto da origen a lo que se llama, a retomar, ¿no? La teoría de la destrucción creativa. Es necesario destruir, cambiar, para tú poder avanzar. Necesariamente, sí. ¿No? Entonces, los 3 economistas convergen en la necesidad de la innovación para lograr el crecimiento. Es prácticamente imposible, repito, que una economía hoy en día pueda lograr crecimiento. Y el mejor ejemplo es el caso de China en la actualidad, y la India, ¿no? Que son países que no necesariamente han desarrollado la tecnología, porque vamos a estar claros, lo que han hecho es adaptar la tecnología, ¿no? Y, por supuesto, mejorar, ¿no? Porque lo grande, claro. Las tecnologías siempre se producen en los países, la mayoría de las tecnologías que cambian el mundo se producen en los países ricos, que son los que pueden destinar recursos para investigación y desarrollo. Eso es correcto. Ahora mismo tú coges las 10 empresas líderes de tecnología, probablemente 8 o 9 son norteamericanas. Sí. China ha sido, en ese caso, muy ha sabido aprovechar. Sí, ¿no? Y ha avanzado mucho. Claro, ¿no? Ha integrado y ha mejorado esa tecnología, ¿no? Corea del Sur.
Corea del Sur también, China, Japón. Japón Pero tradicionalmente. Claro, Japón fue, imagínate, Sí, ¿tú recuerdas los claro. primeros vehículos japoneses que, Sí, sí. que No, llegaban? los desarrollos tecnológicos primero arrancaron por Japón. Pero nadie pensó que Japón podía tener un vehículo líder en el mundo como lo ve Toyota, por Sí, ejemplo, sí. o como lo ve Honda. Hoy en día con la tecnología de los vehículos eléctricos, China arrancó. Fíjate que Estados No, y Unidos... apostó a eso. Claro, ¿no? Porque arrancó, el que comienza de último no tiene compromiso con el pasado, ¿no? Estados Unidos ha tenido que destruir Detroit o ver caer Detroit, ¿no? Para entonces ir desarrollando, aplicando tecnología a los vehículos eléctricos. Fíjate que una de las empresas líderes en el mundo hoy en día, en la industria automotriz y de las empresas más valiosas del mundo, es la de Elon Musk. Sí. Tesla. No existía No. 20 años atrás. No. ¿Por qué? Porque Tesla no sabe lo que es un motor de gasolina. No. Ellos no hicieron el crossover. Ellos arrancaron en el eléctrico. Lo mismo le pasa a China Sí. con los vehículos eléctricos, que arrancaron, se montaron. Y fueron perfeccionando. Claro, tienen vehículos de gasolina, claro. Sí, pero sí. su liderazgo está en la tecnología del futuro, no, porque ya es del presente. Sí, ¿no? sí. Entonces, esto es lo que ellos resaltan aquí. El gran dilema para los países subdesarrollados, cómo integrar la tecnología, primero porque su desarrollo no solamente es económico, también es mental. Sí. Hay que adaptarse a eso. Hay que estar preparado. Hay que enfocarse en eso. Eso es uno de los grandes problemas. Claro. No digo la producción de alta tecnología, ya eso va más allá. Se puede conseguir, por ejemplo, aquí se están fabricando algunos que otros productos de tecnología, pero es a través de la zona franca, ¿no? Sí. Y no necesariamente, Procesos. si son procesos, no necesariamente para nuestra producción y desarrollo económico, sino para otros. Sí, pero queda algún valor agregado, ¿no? Lógico. Esa gente que trabaja ahí en zona franca, que están bregando con tecnología, algo queda. O sea, Claro, pero es más lento que los que lo desarrollan Sí. lo desarrollan para el desarrollo de su sí, economía. la transmisión es más lenta. Claro. Pero repito, los países de tercer mundo son los que tienen aquí la desventaja. Sí. Porque aunque tienen acceso a la tecnología, cuesta. Sí. La tecnología Cuesta mucho dinero. El resultado tú lo vas a ver Totalmente. después. Sí. En principio tú tienes que hacer una inversión y asumir Cuantiosa. el costo Claro. de esa inversión. Claro. Y lo otro, la destrucción creativa. O sea, Son dos niveles. Primero, crear la estructura para la producción y segundo, adaptar esa producción al desarrollo. tú sabes lo que tú pensar que la rotativa que tú tenías en el periódico hoy en día fundiéndolas vale Sí. más que lo que ella podía hacer. Así es. Esa es la destrucción Así es, creativa. así es, Y así si es. no destruimos, si tú no eres capaz Si no haces el cambio, si no haces el crossover, te quedas. en todo el sentido, porque cuando hablamos de innovación, claro, la tecnología es el agente por excelencia, ¿no? Pero cuando hablamos de innovación, estamos hablando también de los productos, los nuevos productos, que todos los años salen del mercado una gama de productos y entran otros, que a la medida en que el consumidor vea la ventaja, lo va a integrar, ¿eh? Aunque siempre habrá gente que va a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, Fue mejor. como Sí. dijo el poeta. Sí, eso es romántico. Exacto. Eso es romántico. Sí, pero no te creas, un estribillo de filosofía de vida para el que quiere justificarse. No, lógico, pero no para la realidad. Claro, Sí, la claro. realidad es que el futuro, y apuesta al futuro. Y eso es la garantía hoy en día de que podamos mantener un crecimiento sostenible. Totalmente de acuerdo. Porque no es solamente hacerlo y ya. Claro. Es continuar. Claro. Y además la tecnología va en un desarrollo muy rápido y muy vertiginoso de mucha competencia. Claro. Pero fíjate que es interesante, ¿eh? No, pues muy interesante Sí. esa parte. Y da mucho de qué pensar en lo que es el desarrollo de países y regiones incluso. Sí, porque esto combina aquí la innovación, economía, con filosofía, Sí, lo con que la te digo, sí, psicología, sí. con la actitud, el comportamiento. Óyeme, Eso, ahí es que tiene- son muchos eso te iba a factores. decir, ahí tiene que haber una filosofía y una actitud. Porque si no, ¿qué es lo que tienen los asiáticos? Claro. Una actitud. Claro. Eso es parte de lo que es la filosofía de vida. Claro. Así es. Don Carlos, gracias por estos Un poco teórico análisis. al final, ¿no? ¿Eh?
No, pero basado en una realidad de lo que está ocurriendo hoy. Claro. Eso no es romanticismo. No, es que eso es la practicidad de lo que está pasando es hoy. que las teorías salen justamente de la interpretación de la realidad. Claro, sí. No estamos hablando de lo que ideal, sino de lo pragmático y la realidad. Claro. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello. Qué bueno conversar sobre la realidad actual y hacia dónde vamos. Es así. Gracias por acompañarnos. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.